A Luis Ángel Hurtado Razo, director del Laboratorio de Tecnopolítica de la UNAM y especialista en redes sociales. Luis Ángel, muchas gracias. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes. Bueno, pues llama la atención lo que define nada más y nada menos que el ministro de la Suprema Corte, ¿no, doctor? Sí, por supuesto, y no es descabellado lo que dice, estimado Héctor, porque precisamente, y hay que ser muy claros en este punto, el crimen organizado hoy en día también ocupa todos los elementos que actualmente son, digamos, del uso de las nuevas tecnologías, todo lo que dota precisamente Internet, todas las herramientas, no solamente las redes sociodigitales, hay que ser muy claro en ello, sino también tiene que ver con aparatos de inteligencia virtual, también tiene que ver precisamente con todo aquello que es monitoreo constante de actividades de personajes y por supuesto de grupos contrarios. También hace todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, también para recuperar todo lo que son comportamientos comunicativos de ciertos líderes, de ciertos personajes y por supuesto de la contraparte. Hoy en día, pues lo que es el crimen organizado precisamente recurre pues a especialistas en el ámbito también de la cibernética, hackers, por supuesto, programadores, todas aquellas personas especialistas también en el ámbito de construcción de mensajes en redes sociales y por supuesto todo lo que tiene que ver con la construcción y con el lenguaje precisamente de Internet. Entonces, las declaraciones del ministro Saldívar son muy correctas y precisamente son correctas porque se requiere de tratados y acuerdos internacionales y por supuesto cooperación internacional. Hoy en día, pues también muchas de las leyes que a veces requieren precisamente del rastreo del crimen organizado o personajes del crimen organizado, pues son a veces limitadas porque nos llevamos con las diferentes barreras en materia legal de los distintos países que en algún momento pues tienen, digamos, operación estos miembros del crimen organizado. Entonces, sí es necesario precisamente una cooperación internacional, sobre todo en materias de regulación, precisamente en leyes en materia de crimen organizado en el ámbito digital. Y por supuesto también se requiere precisamente de una cooperación en una estrategia precisamente de las diferentes órganos de inteligencia cibernéticos de los distintos países en distintas partes del mundo. De acuerdo. Y cuando hablas sobre precisamente esta operación del crimen organizado internacional, que se ha demostrado, por supuesto, México está incluido en estas redes de bandas organizadas de tráfico de personas, tráfico de mujeres, tráfico de niños incluso, y en donde por las propias palabras y consideraciones del presidente de la Suprema, pues pareciera que están rebasados incluso en algunos momentos, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que ser muy enfático que la declaración justamente del ministro no solamente se limita al crimen organizado que tiene que ver con el narcotráfico, también tiene que ver precisamente con todos los sectores, que es desde piratería, tiene que ver precisamente con trato de personas, tiene que ver precisamente con pornografía, tiene que ver inclusive con todo lo que es el ciberterrorismo, hay que decirlo así, y por supuesto todo lo que conlleva pues todas estas prácticas que existen en lo tradicional, también llevadas justamente en el ámbito digital. Y en ese sentido, pues sí, muchos países hoy en día no cuentan ni siquiera con la infraestructura para poder monitorear las actividades pues de todas estas variantes del crimen organizado. Entonces, es necesario pues una cooperación internacional pues para capacitar primeramente a esos países que a lo mejor no cuentan, digamos, con el personal, hay que decirlo así también, ni tampoco cuentan con la infraestructura. Y en ese sentido se requiere pues un trabajo pues ya transnacional, un trabajo de cooperación entre las distintas partes que va a conllevar precisamente pues a una estrategia focalizada, porque hoy en día pues nos estamos enfrentando justamente de manera aislada diferentes naciones
con diferentes problemáticas. La problemática de México es muy distinta, digamos, a la de Centroamérica o la de Sudamérica, y no se diga con la de Estados Unidos y, por supuesto, Canadá. Y si a esto le agregamos, digamos, todo lo que tiene que ver con las regiones precisamente de Europa o de Asia, pues la problemática se vuelve mucho más grande, más compleja y, por lo tanto, difícil de atender. Bueno, pues estaremos pendientes y vamos a seguir hablando sobre estos temas. Muchas gracias, Luis Ángel, por estar con nosotros. Al contrario, Héctor, un gusto, como siempre, estar aquí con tu audiencia aquí en el Financiero Bloomberg. Te lo aprecio mucho. Gracias. Hasta la próxima.